El mundo de la música urbana perdió a uno de sus exponentes más polémicos, complejos y enigmáticos, XXXTentacion. A pesar de su corta vida, dejó una marca profunda en millones de personas, y aún hoy, su historia sigue rodeada de incógnitas. ¿Realmente fue víctima del destino? ¿O su final fue planeado desde mucho antes? Prepárate para conocer la vida, los conflictos y el misterioso desenlace de uno de los artistas más influyentes de su generación. Los inicios de un alma tormentosa. Antes de ser XXXTentacion, fue Jay-Z Dwayne Ricardo Unfroy, nacido el 23 de enero de 1998, en Plantation, Florida. Desde pequeño, su vida fue cualquier cosa menos fácil. Su madre, Cleopatra Bernard, era muy joven cuando lo tuvo y enfrentaba graves problemas económicos y personales. Por esa razón, Jay-Z creció en gran parte bajo el cuidado de su abuela. Esa separación temprana dejó una huella profunda. Creció sintiéndose abandonado, desconectado emocionalmente y con una necesidad de atención que pocas veces fue satisfecha. Desde niño mostró comportamientos intensos. Era impulsivo, agresivo y emocionalmente inestable. Se metía en constantes problemas en la escuela, no porque fuera malo, sino porque tenía demasiada rabia contenida. Pero detrás de ese carácter explosivo, también había un niño sensible, lleno de creatividad. La música fue su escape. A una edad muy temprana, empezó a escribir y a interesarse por géneros como el rap, el rock y el lofi. Sin embargo, su entorno no ayudaba. Vivía rodeado de violencia, carencias y abandono. Fue expulsado de varias escuelas y pasó tiempo en un centro de corrección juvenil, donde se encontró cara a cara con sus demonios. Ahí, encerrado, solo y con mucho tiempo para pensar, comenzó a escribir de verdad. Fue en ese lugar donde empezó a transformarse, donde el dolor se convirtió en letras, donde nació la idea de expresar todo lo que sentía a través del arte. Y así, entre traumas familiares, entornos peligrosos y una mente que no encontraba paz, Jay-Z comenzó a moldearse como lo que más tarde conoceríamos como XXXTentacion. Un alma rota que encontró en la música su única salida. El nacimiento de XXXTentacion. Cuando Jay-Z salió del centro juvenil, algo dentro de él ya no era igual. Las experiencias que vivió lo habían endurecido, pero también le mostraron que tenía algo valioso, una voz única. Fue en ese momento que decidió convertir todo su dolor, su rabia y sus pensamientos en canciones. Así nació XXXTentacion. El nombre no fue al azar. Las 3X representaban lo prohibido, lo incómodo, lo que nadie quería escuchar, pero él sí quería decir. Tentación era ese impulso constante que lo rodeaba, la oscuridad, la autodestrucción, pero también la curiosidad por entender el dolor humano. No era solo un nombre artístico, era su identidad. Sin dinero, sin un estudio profesional, grababa con lo que tenía, un micrófono barato y beats descargados de internet. Subía su música a SoundCloud, sin imaginar que allí comenzaría a construir una legión de seguidores. Su primer tema viral, Vice City, fue directo, emocional, sin censura. Era como si hablara desde lo más profundo de su alma. La gente no solo lo escuchaba, lo sentía. En ese camino conoció a Sky Mask de Slum God, un joven con una energía tan caótica como la suya. Se hicieron amigos, casi hermanos, y juntos crearon el colectivo Members Only, donde se reunían con otros raperos del underground. Juntos comenzaron a mover masas, sin necesidad de disqueras, solo con música real. Mientras su popularidad subía, también lo hacían los problemas. Su carácter explosivo, las relaciones conflictivas y los problemas legales eran parte constante de su vida. Pero eso también lo hacía diferente. No fingía, no tenía una imagen creada por una disquera. XXXTentacion era 100% él, con todo lo bueno y lo malo. Poco a poco, su nombre comenzó a circular por todos lados. Su estilo emocional
lleno de gritos, susurros y letras profundas, lo estaban convirtiendo en una figura que muchos no entendían, pero que todos empezaban a notar. Así comenzó el ascenso de un joven que no quería ser famoso, solo quería que lo escucharan. La fama y el caos. En 2017, XXXTentacion explotó en la escena musical con el sencillo Look at Me. Su estilo, crudo, agresivo y sin filtros, lo hizo viral. De pronto, millones lo escuchaban, lo comentaban y lo seguían. No era un artista común, era una tormenta en forma de música. Ese mismo año lanzó su primer álbum, Seventeen, y sorprendió a todos. No era trap violento, ni ritmos comerciales, era un disco íntimo, lleno de tristeza, ansiedad y confesiones. Hablaba directamente al alma de quienes se sentían solos o perdidos. Su mensaje conectó con miles de jóvenes que se identificaban con su dolor. Pero la fama trajo consecuencias. Los medios lo señalaban, las redes lo atacaban y cada paso que daba era observado. XXXTentacion vivía en un constante conflicto entre sus deseos de cambiar y sus impulsos. Un día hablaba de espiritualidad, al siguiente explotaba en redes. Era impredecible. En sus conciertos desbordaba energía. La gente lo veía como un símbolo. No era solo un cantante, era una voz para quienes no sabían cómo expresar lo que sentían. Hablaba de salud mental, de vacío, de emociones oscuras. Eso lo hizo único. Él mismo decía que no viviría mucho, que si moría quería dejar una huella, y en cada canción parecía dejar parte de su alma, como si supiera que el final estaba cerca. Su vida era un choque constante entre su pasado, su arte y el peso de la fama. Y aunque lo intentaba, la fama no lo salvó, solo lo desnudó ante el mundo. Redención y sombras. En 2018, XXXTentacion empezó a mostrar un cambio. Quería redimirse. En redes, compartía mensajes positivos. Hablaba de perdón, de dejar atrás el odio. Muchos dudaban de su sinceridad, pero él insistía. Estaba buscando paz. Su segundo álbum fue un éxito. Mostraba madurez, mezclaba estilos y sus letras eran más emocionales que nunca. Temas como Sad y Change reflejaban su lucha interna. Quería amar, quería cambiar, pero aún peleaba con sus propios demonios. Se mantenía más alejado de los conflictos, centrado en la música y en ayudar a otros. Hablaba de hacer fundaciones y de inspirar a los jóvenes. Parecía buscar un nuevo rumbo, pero su pasado seguía pesando. Las sombras no desaparecían. Aunque intentaba avanzar, ciertas polémicas lo perseguían. Y aunque estaba en el mejor momento de su carrera, algo en el ambiente se sentía tenso, como si algo se avecinara. XXXTentacion estaba cambiando, pero el tiempo no le daría para terminar ese proceso. El trágico final. El 18 de junio del 2018, XXXTentacion fue asesinado a plena luz del día. Estaba en un establecimiento de motocicletas en Deerfield Beach, Florida, cuando dos hombres armados lo abordaron. Un asalto que parecía común, pero rápidamente se convirtió en una tragedia pública. Le dispararon múltiples veces, y aunque fue trasladado al hospital, no sobrevivió. Tenía apenas 20 años. La noticia de su muerte se esparció rápidamente, dejando a millones de fanáticos en shock. Fue como si el mundo entero hubiera detenido el tiempo por un breve momento. La pregunta que todos hacían era, ¿por qué? ¿Qué había detrás de este crimen tan brutal y repentino? La policía rápidamente identificó a los sospechosos, pero las circunstancias que rodearon su muerte continuaron siendo misteriosas. ¿Fue un robo que salió mal? ¿Una venganza personal? Algunos rumores apuntaban a que había más de lo que se veía a simple vista, especialmente considerando los conflictos previos y las enemistades que XXXTentacion había hecho a lo largo de su vida. La muerte de XXXTentacion desató una serie de teorías y especulaciones. Algunos pensaban
que había sido víctima de su propio estilo de vida violento, mientras que otros creían que su carrera estaba llena de enemigos ocultos que finalmente lo alcanzaron. En medio de todo esto, los fanáticos aún no podían procesar la tragedia. Un joven lleno de potencial, que finalmente parecía estar encontrando su paz, había sido arrebatado de forma brutal. La forma en que su vida terminó dejó un vacío. Muchos sentían que no solo el mundo de la música había perdido un artista, sino que una generación entera había perdido a una voz que hablaba de ellos, de sus demonios, de sus luchas internas. El legado de XXXTentacion. La muerte de XXXTentacion dejó un legado difícil de definir. En solo unos años, su música cambió la escena. Mezcló rap, rock, trap y lo emocional en un solo estilo. Hablaba de tristeza, ansiedad, dolor, cosas que muchos jóvenes sentían, pero no sabían cómo expresar. Tras su muerte, su popularidad explotó. Temas como Sad, Moonlight y Jocelyn Flores se volvieron himnos. Su voz, aunque ya no estuviera, seguía resonando fuerte. También dejó una fundación, Helping Hand, con la que buscaba apoyar a jóvenes en situaciones difíciles. Era parte del cambio que él decía querer lograr. Aunque muchos lo seguían juzgando por su pasado, otros lo recordaban como alguien que intentó redimirse. Su figura sigue siendo polémica. Unos lo ven como un artista único, otros como un joven marcado por la violencia. Pero lo que nadie puede negar es que dejó huella. Su música, sus palabras y su historia siguen vivas. Y su final trágico aún deja preguntas sin respuesta. Teorías y conspiraciones. La muerte de XXXTentacion fue tan impactante como repentina. Lo que debía ser un día común terminó convirtiéndose en el inicio de una larga lista de preguntas. Aunque las autoridades aseguraron que fue víctima de un asalto armado, muchos fans y medios comenzaron a sospechar que las cosas no eran tan simples. ¿Un robo o algo más? La versión oficial habla de un robo. XXXTentacion fue interceptado por dos sujetos al salir de una tienda de motos. Le exigieron una bolsa con dinero y al resistirse lo atacaron. Lo que llama la atención es la violencia con la que actuaron y lo rápido que huyeron del lugar. ¿Realmente fue un robo al azar o ya sabían que estaría allí con una gran cantidad de efectivo? Muchos fanáticos notaron que ese día no iba con seguridad, algo raro considerando su fama y los conflictos que había tenido. Esa casualidad hizo que algunos pensaran que había sido seguido o entregado. ¿Venganza disfrazada de asalto? XXXTentacion no era ajeno a las disputas. Durante su corta vida estuvo rodeado de enemigos, conflictos públicos y problemas legales. Algunos creen que su muerte fue una venganza encubierta, alguien que lo odiaba, alguien afectado por su pasado, o incluso alguien del mundo musical que quería verlo fuera del camino. Aunque nunca se confirmó alguna amenaza específica, la cantidad de enemigos que tenía, sumada a su historial violento, hace que esta teoría no suene tan descabellada. Mensajes ocultos en su música. Otro detalle inquietante está en su propia música. Desde los inicios de su carrera, XXXTentacion hablaba frecuentemente sobre la muerte. Canciones como Sad, Jocelyn Flores y Revenge tenían letras oscuras, como si estuviera anticipando su final. Algunos fans creen que no fue una predicción, sino una especie de mensaje o advertencia, como si supiera que su tiempo estaba contado. E incluso en entrevistas, él mismo dijo que no creía que viviría mucho. ¿Era una simple expresión artística o un presentimiento real? Traición desde su propio círculo. Entre las teorías más oscuras, hay una que apunta a su entorno más cercano. Se dice que alguien que conocía sus movimientos pudo haber filtrado su ubicación, o al menos sabían que ese día llevaría consigo una suma importante de dinero. Esa posibilidad abre una puerta inquietante. ¿Alguien que se decía su amigo lo traicionó? Pocos días antes de morir, XXXTentacion había mostrado señales de estar cambiando, alejándose de los problemas. Incluso planeaba nuevos proyectos positivos, tanto musicales
como personales, pero su pasado parecía no querer dejarlo ir. La verdad sobre la muerte de XXXTentacion tal vez nunca se sepa por completo. Las teorías siguen vivas y alimentan el misterio. Algunos creen que fue solo mala suerte, otros piensan que fue víctima de una conspiración más grande. Lo cierto es que su partida dejó muchas preguntas y muy pocas respuestas. La muerte de XXXTentacion dejó un vacío enorme en la música y en la cultura. A través de su arte, sus errores y su lucha interna, tocó millones de vidas, pero también dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué habría logrado si hubiera vivido más? ¿Habría cumplido su misión de cambiar al mundo? Hoy, su legado vive en sus canciones, en sus mensajes y en los misterios que aún rodean su trágico final. Más allá de la música, XXXTentacion se despidió de forma inesperada, dejando el eco de una voz que marcó a toda una generación. Descansa en paz, JC Dwayne Ricardo Freud. Tu historia y tu influencia vivirán para siempre.